Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero hablar un poco acerca de algo que quizás en algún otro momento he platicado con usted, quizás en algún otro momento me ha escuchado predicarlo, pero ahora vamos a retomar esto y vamos a darle un giro un poco diferente a la forma en la cual en alguna otra ocasión quizás lo he enseñado. Y quiero hablar acerca de los procesos que vivimos en nuestra vida. Y es algo interesante hablar de procesos porque todos quisiéramos que las cosas, y más hoy en día, sucedieran de forma rápida, o sucedieran a nuestro ritmo, o sucedieran como queremos, o se hicieran como a mí me gusta, o entre menos sufriera yo, mejores resultados quisiera tener. Quisiera tener un cuerpo atlético sin ir al gimnasio, ¿no? Quisiera de alguna manera evitarme toda esa cantidad de procesos. Quisiera bajar de peso sin hacer dieta. Entonces todos esos quisiera implican un proceso. ¿Okay? Y vas a encontrar a lo largo de toda la escritura la forma en la cual Dios trabaja en cada vida, en cada corazón, de una manera muy distinta a la que quizás lo hace Dios con Abraham. Lo trabaja diferente con Noé, lo trabaja diferente con David, lo trabaja diferente con Samuel. Con cada uno de los hombres que tú vas a encontrar en la escritura, Dios trabaja totalmente distinto. Y es que evidentemente ninguno aquí de nosotros somos iguales. Voltea y ve al de al lado e imagina si fuera igual que tú. Imagina que fuera exactamente igual a ti. ¿Cómo sería el planeta si el que está al lado fuera igual que tú? ¿No se han hecho esa pregunta? Fíjate si hay un chocolate ahí atrás y tráigalo. ¿Sí? ¿No se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo sería el mundo si todos fueran como yo? ¿Tú crees que aguantarías? Imagínate a ti dando las citas en el IMSS. Interesante, ¿no? En tu mejor día, estresante, ¿ok? Y llega una persona como tú a pedir cita. Y una persona como tú atiende. ¿Cómo crees que estaría eso? Imagínate tú con tu cara de hartazgo de un día difícil, atendiendo en las citas del IMSS. Y pongo las del IMSS porque los del IMSS parece que hasta llevan un curso de eso, ¿ah? Son como los de los cajeros del Oxxo, ¿ah? También parece que llevan curso de eso. Cómo hacerle mala cara al cliente, ¿no? Entonces entras y te encuentras a alguien así, que ya desde el principio ya te ve así. Y tú llegas amablemente y le dices, buenos días, señorita. Es una señora como de 60 años, pero tú le dices señorita. Buenos días, señorita. Vengo porque me toca que elaboren una cita, ¿no? Y la señorita dice, ¿y cuándo tenía que venir? Y tú le dices, bueno, es que me tocaba en la mañana. Bueno, pero ahorita son las 4 de la tarde, ahorita ya no le puedo hacer cita. Venga otro día. Imagínate ese cuadro. Pero tú no sabes todo lo que ha acontecido a lo largo de todo ese día. ¿Cuántas personas ha atendido? ¿Cuántas personas ya discutieron por X o Y razón? ¿Cuántas personas han pasado y le han hecho enojar? Y de alguna manera queremos que al llegar nosotros todo sea como nosotros queremos, de la forma en que nosotros nos gustaría que fuera. Y quizás a veces no recibimos eso. Hay una historia en la Biblia. Una historia. Mira, Daniel, te mandé a hacer un trabajo y me hiciste todo un desgarriate.
Le pedí un chocolate, pero me trajo otra cosa. Usted sabe, me voy a comer un chocolate frente a usted. ¿A cuántos les gusta el chocolate? ¿Sí les gusta? ¿Quieren uno? ¿No? Ustedes se lo pierden. Quiero hablarte de procesos, y la forma más interesante de hablarte de un proceso, quizás pocos aquí lo conocen, pero para que este chocolate llegara a mis manos de la forma en que está, vivió todo un proceso. No sé si sabes que el chocolate viene de un fruto llamado cacao. ¿Sí? Es un fruto en forma de un rombo y dentro trae muchas semillitas. Esas semillas pueden ser en cierto momento ácidas o en cierto momento dulces, la capita que las cubre. Las puedes chupar y no pasa nada. A veces están dulces, a veces están ácidas. Y cuando ya chupaste la parte viscosa de la semilla, esa semilla se tiene que poner al sol por algunos días, hasta que la semilla naturalmente se seca. Después de que la semilla naturalmente se seca, esa semilla tiene que pasar por un proceso de tostado. Después de que se tuesta, tiene que pasar por un proceso de machacado para quitarle la capa que cubre la semilla que guarda el cacao. Cuando pasa por el proceso de machacado, sale otra semilla dentro de la misma capa que guardaba la semilla, y ese es el cacao. Pero ahí no es el proceso del chocolate. Entonces ese tiene que ser molido, y después de que es molido se tiene que mezclar con azúcar y tiene que pasar por un proceso de calor para que esa mezcla se haga homogénea, y después lo meten en algunos moldecitos redonditos, y quizás el más común que tú conoces es un chocolate llamado abuelita. ¿Ok? Pero todo ese proceso no es de un día, es de varios días. Para que tú en tu casa simplemente agarres y saques una barra de chocolate de la cajita, pongas 1 litro de leche a calentar, a hervir, le eches el chocolatito, le des ahí con el molinillo, se haga espumosito y te lo tomes. Bien rico. O a los que les gusta el chocolate, simplemente agarras una barra de chocolate, la partes y empiezas a disfrutar de la ricura y del sabor de un chocolate. Pero todo ese proceso que te acabo de platicar, a alguien le costó. ¿Ok? Y lo interesante de que le haya costado a alguien es lo siguiente: que el cacao no es un árbol que dé grandes cantidades de cacao. De hecho, ahora los tienen que sembrar más intencionalmente porque cada vez hay menos producción de cacao. Entonces ahora tiene que haber huertos de cacao para que se siga produciendo. ¿Ok? Pero bueno, en mis tiempos de niñez, en el campo, tú ibas en el campo y encontrabas un árbol de cacao y veías esos rombos, que particularmente el cacao no es como los demás frutos, sino que el cacao se da directamente en el tallo del árbol. Es una particularidad del cacao. Ahora vas a entender por qué es lo delicioso del chocolate. Porque es el único árbol que da su fruto en su tallo, no en las ramas. Así que todos los nutrientes que el tallo absorbe van directamente a las semillas del cacao.
Y así comenzamos explicando el por qué Jesús, Juan capítulo 15, dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. ¿Ok? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Ninguno de nosotros. Así que hablemos de lo interesante que son los procesos, pero vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Y ahí vamos a comenzar nuestra charla del día de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Dice así la escritura: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea ¿qué? Otra vez, para que sea ¿qué? Sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Incline su rostro ahí donde está, por favor. Padre, te ruego que esta tarde le des a tu palabra, tu esencia, tu espíritu, la vida que proviene de ti, Señor, pero dale el sentido para nuestro corazón, dale el mensaje correcto para nuestra vida. Señor, toma tu lugar en medio de nosotros y háblanos conforme a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hablemos un poco acerca de, quiero titular a este mensaje, entre la unción y el trono. ¿Ok? Entre la unción y el trono. Hablemos de un personaje muy conocido en la escritura llamado David. Un personaje del cual tenemos mucha referencia en la escritura. Un personaje que es la misma figura o la sombra de lo que Jesús vendría a ser para nosotros, que tipifica en muchas áreas de su vida algunas características de Jesús y algunas cosas que Jesús vendría a cumplir. Así que David, siendo la sombra de Jesús, David nos enseña a través de su vida la forma tan perfecta en la cual Dios puede utilizar los procesos para nuestro bien, pero también la forma tan perfecta en la cual Dios traza sus planes para poderlos llevar a cabo. Y aunque tú puedas ser ungido en un tiempo, no quiere decir que el tiempo en que tú eres ungido es el tiempo de ejercer lo que tienes que hacer, sino que tienes que comenzar todo un proceso para llegar al final y poder llevar a cabo aquello para lo que fuiste ungido. Así que me llama la atención que la escritura diga, hablando el profeta Samuel con Saúl, le dice: tu reino no va a ser duradero, Saúl. Dios encontró a alguien mejor que tú, alguien conforme a su corazón, y lo ha ungido o lo ha escogido para ser ungido como ¿qué? Como príncipe. Así que Dios nos está saltando procesos. Dios le hace la promesa de ser rey, pero no puede ungirlo como rey porque hay un rey. Interesante. Así que aunque Samuel busca a alguien que va a ocupar el lugar en el reino, no lo unge como rey, porque existe un rey. Dios nunca va a vulnerar la autoridad que Él mismo estableció. ¿Ok? Dios es un Dios de autoridad, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que trabaja
bajo ciertos niveles de autoridad, y la forma en la cual Dios establece autoridad no es para vulnerarla. Aunque Él sea Dios, Él no puede negarse a sí mismo. No puede decir, bueno, ahora puse a este y bueno, no importa, unge a otro y quita a ese. ¿No? Dios no trabaja de esa manera. No es algo así como que Dios diga, hoy te diga, bueno, es que tú eres esto, y mañana te diga, no, es que no eras eso. No, o sea, no. Discúlpame, me equivoqué, no eras eso, ese no era tu lugar. No, Dios no trabaja así, Dios ni siquiera miente. Entonces, tan es así que Dios, para poder meter a David en el proceso, lo primero que necesita hacer es ungirlo como príncipe, porque ya existe un rey. Así que cuando Dios busca entre los hijos de Isaí, y Dios le da la orden a Samuel, ve a Isaí y vas a ungir a uno de sus hijos, lo vas a ungir como príncipe, ¿ok? Le vas a hablar del reino, pero la primera unción es como príncipe. Ahora, es interesante esta cuestión de ser príncipes, porque una de las características de nuestro Padre es que nuestro Padre es el rey. ¿Ok? Y nosotros somos sus hijos, y los hijos que son príncipes. Dios no se brinca en ningún proceso. ¿Ok? Pero también la Biblia dice que un día reinaremos juntamente con Él. ¿Ok? Es decir, Él está tan dispuesto a compartir de su autoridad, pero no simplemente a soltarnos el reino, sino a hacernos parte de su reino. Y la prueba es que, siendo inmerecedores, nos ha hecho príncipes en su reino. Pero aquí viene el asunto de los procesos. ¿Te has preguntado cómo tendría que haber sido la vida de David para poder adaptarse ahora a una vida de realeza? Porque resulta ser que cuando Dios escoge a David entre los hijos de Isaí, encuentra a David siendo un pastor de ovejas. Y alguien que es un pastor de ovejas, alguien que está acostumbrado a hacer el trabajo más bajo de una familia judía o hebrea, es difícil que entienda el asunto de la realeza, ¿no? No sé si les ha tocado ver en televisión cómo es este asunto de enseñarle a una familia real, enseñarle como ciertos hábitos o ciertas costumbres de la realeza. No sé si han visto que hasta los de la realeza se sientan a la mesa y tienen como 10,000 cuchillos y cucharas y tenedores alrededor del plato. Y cada uno de estos es para algo especial. Entonces, ¿cómo sabes que alguien es de la realeza? Porque sabe utilizar cada una de las herramientas que tiene frente a él en su mesa. ¿Cómo sabes que alguien no es de la realeza? Hola. Señor de los sacramentos, bendito alimento que va para adentro. Métele la mañosa. Y le entras. Y más si son taquitos, ¿no? Entonces, es que es inevitable, pues un taco se come con la mano, ¿no? Pero aún si alguien fuera de la realeza, ¿cómo crees que comería un taco? Hola. Pero todo esto se llevó a cabo mediante un proceso de enseñanza que le hizo ver a esa persona
que si es parte de la realeza tiene que tener cierto comportamiento y tiene que tener ciertas directrices que le digan cómo tiene que utilizar las cosas. Aquí el asunto es que nosotros venimos a Cristo, pero queremos evitarnos los procesos y queremos participar de su mesa, pero no sabemos utilizar los utensilios que tenemos frente a nosotros. Entonces, venimos a Cristo, queremos participar de su mesa, pero nos queremos brincar el proceso. ¿Okay? Echemos un vistazo a la vida real. ¿Cuánto duraban los noviazgos antes? Hola. ¿Cuánto duraban? A ver, ¿cuántos hay aquí que ya casi eran hermanos? A ver, ¿cuánto duraste? Ah, Dios te perdone, ingrato. Mejor te lo hubieras robado. No, no es cierto. 7 años. ¿Alguien da más? ¿Quién da más? 10 años. Jesucristo bendito. Imagínate 10 años. Ya llega a la casa de los suegros como si fuera su casa. Y ya yo me imagino a los suegros diciendo: ¿y cuándo te la vas a llevar? ¿Cuándo le darás el anillo? Porque ya, o sea, mi hijo, tú vienes aquí, comes bien rico, pero eres una boca más en esta casa. Ya, pa, ya. Pero echa un vistazo a los noviazgos de ahora. ¿Ah? Acaba de darme la respuesta correcta. ¿Cómo son los noviazgos de ahora? La conoces a las 10 de la mañana, al mediodía ya es tu novia, y para la tarde le estás diciendo: ¿y si vivimos juntos? Probemos a ver qué pasa. Y tenemos un montón de matrimonios, entre comillas, fracasados, porque se brincaron ¿qué? Procesos. El proceso del noviazgo, aunque no está en la escritura, comienza siempre con un proceso de amistad, porque la amistad revela la realidad del corazón. ¿Okay? La amistad que está fundamentada en el amor por una persona, esa amistad real es la que revela el interior del corazón. ¿Por qué? Porque la amistad no tiene tapujos. Y si nos brincamos el proceso de amistarnos primero para conocernos, ¿cómo crees que va a ser el matrimonio? Oh, sorpresa, este soy yo. ¿Ah? Así como dice el meme, este soy yo, antes de que todo se fuera. Usted ya sabe. ¿Ah? Nos brincamos procesos, no podemos esperar que el resultado sea el adecuado. Y luego ya tenemos la etapa del noviazgo, y en el noviazgo el amor es ciego. ¿Ok? El enamoramiento te venda los ojos, te vela los ojos, y como esté, tú dices: es mi príncipe azul. Está más negro, casi llegándole a morado, pero tú lo ves azul. ¿Ok? Sin ofender a nadie. Y esa etapa del enamoramiento es la etapa en la que comparten y conviven un poco más íntimamente y empiezan a abrir el corazón y a decir: ¿y a ti qué te gusta? Y a mí esto, y a mí aquello.
y empiezan a salir las cosas ahí ya diferente porque ya hay un poquito más de grado de intimidad. Pero no sé si alguna vez han leído el libro de Cantares, pero Cantares precisamente habla acerca de este proceso. Cuando habla acerca de la novia le dice, amiga mía. ¿Qué más le dice? Va subiendo el grado de confianza. Amiga mía, amada mía, preciosa mía, paloma mía, perfecta mía. Y todo eso habla de qué. ¿Cuándo le vas a decir a tu esposa perfecta mía? Tú dices, no, hombre, vieja, no, hombre, te la bañas, o sea, todavía no te salen los huevitos como a mi mamá. No puede ser, tenemos 16 años de casados. Pero este asunto ocurre porque nosotros de alguna manera queremos llegar al disfrute o queremos llegar al clímax de las cosas evitándonos procesos. Y nadie puede hacerlo así. Hace unas semanas atrás les prediqué de una referencia bíblica que nos explica mucho más a detalle esta cuestión de los procesos, y es en el libro del profeta Jeremías. El Señor me dijo, ve y desciende a casa del alfarero, y ahí te voy a decir lo que tienes que escuchar. Dice que bajó Jeremías a casa del alfarero y encontró al alfarero que estaba trabajando en la rueda, así dice la escritura, y dice que mientras el alfarero trabajaba en la rueda, la vasija se quebró en su mano. Pero estamos hablando de que el alfarero está haciendo todo un proceso de forma para la vasija, y ese proceso de forma no puede brincarse pasos, porque entonces la vasija no va a tener la forma adecuada. ¿Ok? ¿Alguien aquí hizo el experimento del frijolito? ¿Sí? ¿Y para qué era el experimento del frijolito? Para que supiéramos qué, el proceso de crecimiento. ¿Ok? ¿Y cuántos de ustedes le pusieron atención al proceso del crecimiento? Nada más le echaron el frijol y ahí, mira, ya brotó el frijol. Ni atención le pusieron qué tenía, cómo pasó, qué fue lo primero que le ocurrió al frijolito. O sea, nos enfocamos en el resultado que queremos ver, pero no ponemos atención en las partes de los procesos. Porque nuestro enfoque casi siempre está en lo que vamos a obtener al final. Y pocos de nosotros disfrutamos del viaje porque no queremos los procesos. Así que ahora sí voy a empezar a predicar. Esto nada más era para introducir. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahí les va. Resulta ser que Dios le habla a Samuel y le dice, bueno, ahora te vas a ir a casa de Isaí y vas a encontrar ahí a uno que yo he escogido de entre sus hijos. Entonces llega Samuel y Samuel va preparado con el aceite, y Samuel llega y le dice a Isaí, vengo buscando a uno de tus hijos, porque el Señor me ha mandado a ungirlo como futuro rey sobre Israel. O sea, futuro rey quiere decir que lo iba a ungir como príncipe. No puede ungirlo como rey porque hay un rey. ¿Ok? Ya entendimos esa parte. Llega y lo primero que enfrenta el proceso de alguien que va de la unción al trono es el menosprecio. Dile al que está a tu lado, todos somos menospreciados alguna vez. ¿Ok? Y aquí te voy a dar un dato interesante. El resultado de nuestra vida es el 10% lo que te hacen y el 90% cómo reaccionas a lo que te hacen.
¿Ok? Ese es el asunto con nuestra vida. El 10% es lo que nos hacen. El 90% tiene que ver con cómo reaccionamos a lo que nos hacen. ¿Cómo comprobamos esto? La vida de Jesús. Jesús tiene una vida en la cual el proceso comienza también como con David, el menosprecio. ¿Por qué el menosprecio? ¿Qué decía la gente de su pueblo? ¿No es este el hijo del carpintero? Yo lo conozco, es mi vecino. ¿Cómo que ahora es rabino? ¿Cómo que ahora es maestro? Pues ¿qué? ¿Les enseña carpintería o qué? Y el menosprecio de la gente impidió que cuando Jesús comenzó su ministerio, dice la escritura que a causa de su incredulidad, la incredulidad se traduce en ese menosprecio de no poder confiar en alguien porque yo lo conozco. Entonces, tenemos a un Isaí que sale su hijo Eliab y dice la Biblia que Eliab era hombre de guerra. O sea, el tipo estaba acá bien cuadradote y con unos brazotes y con cara de malo, como un buen guerrero. Y salió Eliab y Samuel se emocionó. Samuel dijo, seguramente si va a ser rey, este tiene que ser. Y Dios le dice, a ver, momento. El asunto de procesar a alguien es que el primer paso que damos para entrar en el proceso de Dios es que lo que Dios pide de nosotros es nuestro corazón. Si Dios no tiene el corazón de alguien, no vas a entrar al proceso de cambio de la unción al trono. No vas a entrar. Porque en realidad tú no te has decidido a vivir una vida diferente. Si tú y yo no rendimos el corazón a Dios, no podemos ser procesados para el cambio. Así que lo primero que tenemos que hacer es rendir el corazón. Tú puedes estar en una iglesia y puedes asistir a reuniones de cuerpo presente y tu corazón puede estar muy lejos de Dios porque tú no quieres ser procesado, porque no quieres cambiar tu manera de vivir. Te interesa la salvación, pero no el compromiso. Te interesa el resultado, pero no el proceso de cambio. Y así no funciona. Así que en esta, Dios le da una lección a Samuel y le dice, no mires a lo grande ni a su parecer. Es decir, es una buena persona, tiene buenas cualidades, es un hombre de guerra, puede sernos muy útil en el reino, pero yo estoy mirando su corazón y su corazón no está conectado a lo que yo necesito que él haga. Y le dice, no, ese no es. Y luego salió el siguiente y dijo, no, ese tampoco es. Y luego pasaron todos los hijos de Isaí. Y aquí es donde viene lo interesante del proceso de David. Le dice Samuel a Isaí, ¿no tienes más hijos? Y la respuesta de Isaí es la que sí cala. Imagínate que tu papá dijera, ah, sí, pues ahí está el Jonathan, pero pues él es el pastor de las ovejas. Ah, sí, pues ahí está Ángel, pero Ángel, ¿qué? Ah, sí, pues ahí está el Dani, pero ahí está el Laza, pero el Laza tira para el monte. ¿Te imaginas esa expresión? Esa fue la expresión de Isaí. Ah, sí, me queda uno, pero pues ese está en el campo, está cuidando las ovejas. O sea, como diciendo Isaí, no creo que ese sea el que haya escogido Dios para ser rey. O sea, entonces ya, mándale a hablar, le dice Samuel, manda por él. Y ahí mandó a alguien. Imagínate que llega uno de sus hermanos y le dice, hey David, hey tú, enano,
te habla, papá. Porque estaba chaparrito más que sus hermanos, ¿verdad? Entonces, quizás hasta le dijo, ándale, vente, lo sapeó. Vámonos allá a la casa, a la de mi papá. Y ahí va David, con su bolsita, con su onda. Llegó y todos lo vieron, sus hermanos. Y lo vio Samuel, y yo me imagino a Samuel así como que, este es el único que te queda. Como, sí, este es. Este es el que Dios escogió como rey sobre Israel. Ahora imagínate la cara de todos sus hermanos. Y como esta historia tú vas a encontrar en la Biblia varias. ¿Cómo vas a encontrar la historia de un José? Al cual su mamá y su papá amaban mucho. Y le hicieron ¿qué? Una túnica de muchos colores. Y cuando José se presentó con su túnica de muchos colores ante sus hermanos, ¿qué hicieron sus hermanos? ¿Qué dijeron? Hijo del maíz, este es el consentido. ¿Cuántos aquí tienen hijos consentidos? Bueno, no me voy a pensar en problemas, no diga nada. ¿Ok? Pero yo sé que muchos de sus hijos dicen, no, es que fulano de tal es el consentido. ¿Sí? Tú siempre le haces lo que pide. Sí, siempre discuten los hijos por eso. David no tenía ese problema. David no tenía el problema de que sus hermanos dijeran, es que él es el consentido, porque David estaba allá olvidado en el rebaño de su papá, cuidando las ovejas que ni siquiera eran suyas. Así que la primera parte del proceso es, dile al que está a tu lado, cuida lo que no es tuyo como si lo fuera. Dios no te va a dar una responsabilidad mayor cuando no eres capaz de cuidar lo que no es tuyo como si lo fuera. ¿Ok? No, o tú le darías a alguien una responsabilidad mayor si no cuida las cosas que tienes. Imagínate que tú eres el jefe de algo y te dan ciertas herramientas, ¿no? Y a los 15 días vienen tus trabajadores y te dicen, se rompió. Y tú dices, ¿cómo se rompió? No, pues no sé. ¿Cómo no sabes? Y le empiezas a pedir explicaciones de qué sucedió, porque tú has utilizado esa herramienta por más de 10 años y nunca te había pasado lo que a él le pasó en 15 días. Y cuando alguien no es responsable con lo que tiene de alguien más, no se le puede dar más. ¿Ok? Aquí les va cómo comprobamos esto. La parábola de los talentos. Le da 5, le da 3 y le da un talento a sus 3 trabajadores. Regresa el amo, les pide cuentas, y al que tenía 1 lo escondió. ¿Ok? Y por haberlo escondido, aunque lo devolvió, no pasa la prueba. Porque la responsabilidad de cuidar algo no es solamente que tú devuelvas lo que se te entregó, sino que tú lo multipliques. Ahí va, para que me entienda mejor. ¿A usted se le prestaron unos hijos? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Los hijos, dice la Biblia, que son prestados. Son una herencia, son un préstamo. ¿Ok? Dios le confió hijos, pero Dios no espera que usted le devuelva solamente a su hijo que le prestó. Dios espera que de su hijo salga una descendencia de siervos para que usted le devuelva el fruto, el resultado del trabajo que usted hizo con su hijo. Así que
Dios no está esperando que Abraham le devuelva a Isaac, sino que de Isaac toda una descendencia va a ser devuelta al Señor. Y ahí se va a ver el resultado del trabajo de que el padre hizo con el hijo, y el hijo hizo con sus hijos, y los hijos hicieron con los hijos de sus hijos de sus hijos. Y ese es el fruto que Dios espera recoger de nosotros. Pero si en la primera etapa del proceso no somos responsables con lo que no es nuestro, ¿qué cuentas estamos dando o estaremos dando delante de Dios? Porque si todos estamos en el entendido que los hijos son prestados, entonces el resultado que ocurra con nuestros hijos depende directamente del trabajo que nosotros estemos haciendo como padres. Así que cuando David llega y David se entera entre sus hermanos, ni se acordaban de ti, chaparro. Te fueron a hablar porque papá dijo, sí, me queda uno. Imagínate, porque así son los hermanos, ¿a poco no? Ay, ahora resulta, levanten las alas todos los que no hacen eso con sus demás hermanos. Nosotros tratamos bien a nuestros hermanos, no les decimos cosas ni les hacemos sentir mal, no les decimos que son los adoptados ni nada de eso. No, jamás lo hemos hecho. Jamás, nunca hemos hecho algo así. Eso nada más pasaba en la familia de Isaí, ¿ok? Y en la familia de José. Porque nosotros no somos capaces de hacer algo así. Entonces imagínate, llega el primer chismoso y le dice a David, ni se acordaban de ti, chaparro. Te mando a hablar mi papá porque, nada más porque el profeta preguntó, ¿te queda un hijo? Sí, vayan por él. Así. Entonces, no me sorprende, y te voy a decir por qué puedo decir esto. Porque David no está sorprendido del menosprecio, lo cual quiere decir que cuando le asignaron la tarea más baja, que era la de cuidar ovejas, él ya había vivido esa parte del menosprecio, porque ninguno de sus hermanos quiso hacer esa tarea, la tuvo que hacer él. Entonces David enfrenta el menosprecio y David avanza poco a poco hacia lo que Dios quiere hacer con él. Pero David tiene algo interesante. Y lo que sucede con David para poder avanzar en este proceso lo vamos a encontrar en el Salmo capítulo 27. Así que vamos rapidito. Ya voy a terminar porque no voy a acabar este mensaje en una sola sesión. Salmo capítulo 27, versículo 4. Una cosa que he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Así que esta expresión de David denota que David no estaba experimentando una relación con Dios, sino que David ya llevaba tiempo relacionándose con Dios, lo cual hacía que él pudiese soportar cualquier etapa del proceso que estaba a punto de vivir. O sea, David sabe cómo es este asunto de acercarse a Dios. David no está esperando que le venga la calamidad. David no está esperando que le caiga el sufrimiento. David no está esperando que algo se manifieste para él buscar a Dios. David es un asiduo lector de todo lo que tiene que ver con Dios, de toda la ley. David es un asiduo buscador de experiencias con Dios. Por eso es capaz de escribir esto. Imagínate a David escribiendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y este salmo tiene sentido cuando te das cuenta que históricamente el pueblo había levantado ídolos en cada monte.
Y por eso David está quizás acostado allí en el valle, viendo las montañas, y de repente se ve hacia donde están todos los ídolos y dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde puede venir mi socorro? De ninguno de ellos. Ahora tiene sentido. Por esa razón dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Quién le enseñó? Su relación. ¿Quién lo fortalece para trabajar con el menosprecio en el proceso? Su relación con Dios. Estar pegado a la vid, estar conectado a lo que vale la pena. ¿Sabes cuál es el asunto con la iglesia de hoy? Les dije que quería terminar con este punto. El asunto con la iglesia en este tiempo es que la iglesia no ha aprendido a alinear su corazón solo con las buenas experiencias de las cosas, sino que alineamos nuestro corazón con las malas experiencias. Esto es muy cotidiano. Primera de Samuel capítulo 22, versículo 1 y 2. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que estaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora, es un hecho muy cotidiano y muy visible cómo nosotros como seres humanos decidimos alinear nuestra vida a dos cosas: a las malas experiencias o a las buenas experiencias. ¿Qué te dije? Que todas las cosas que vivimos dependen de nosotros en un 90% ¿de qué? De cómo reaccionas, y en un 10% de lo que te hacen. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Comprobemos esto. Si usted va a un lugar a que le hagan un traje, a que le confeccionen un traje, ¿ok? Porque le recomendaron el lugar, y de repente llega usted y se mide su traje y no está como usted lo pidió, ¿ok? Las mangas le quedaron una más pequeña que la otra, no sé, algo salió mal, le falló ahí la medida, lo vio muy esbelto la modista y se lo hizo más pequeño, algo pasó, pero su traje no está como usted lo pidió. ¿Cuál es nuestra primera reacción? La fiesta es mañana. Hola. ¿Cuál es nuestra primera reacción? Ponernos a discutir con la modista, ¿sí o no? Porque queremos exigir que las cosas se hagan como nosotros le pedimos, porque nos sentimos con el derecho, porque nosotros estamos pagando. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Digamos que no le arregló el traje y fue una mala experiencia. Usted tuvo que ir y rentar un traje de urgencia porque la fiesta es mañana. Estadísticamente se dice que cuando alguien tiene una mala experiencia con algo, lo va a hablar con 20 personas más, su mala experiencia. Y las estadísticas dicen que cuando alguien tiene una buena experiencia con algo, solamente lo recomienda directamente con 2 o 4 personas más. Dígame a qué alinea más el ser humano:
su vida. ¿Eh? ¿A qué alineamos más nuestra vida? A las malas experiencias. Tú ves a un David que está siendo menospreciado, pero no lo ves alineando su vida a las malas experiencias. Me voy a brincar un poquito la historia de David. Tú ves a un David que es mandado por su padre después de haber sido ungido como príncipe sobre Israel para que en un futuro sea rey, y lo ves diciéndole a su papá: vete y déjale loncha a tus hermanos. Y va David y le deja loncha a sus hermanos y se encuentra con que hay un guerrero de más de 3 metros de altura llamado Goliat y está insultando a los ejércitos del Dios viviente. Y David se indigna, se enchila, se enfurece, como usted quiera decirle, se amuina, como dicen en Veracruz, como usted quiera llamarle, pero David está enojado. Y está tan enchilado que dice: ¿y ese quién es? Que ahorita yo voy a ir y lo voy a enfrentar. Pero David ya enfrentó el menosprecio de su familia y de sus papás. Así que cuando David dice esas palabras, el primero que sale es Eliab y le dice: ¿qué estás haciendo tú aquí, chismoso? Ya te conozco, nada más veniste a ver. Y David le hace caso a Eliab. David está enfocado en que hay un gigante que está insultando a los ejércitos del Dios viviente. David aprendió a lidiar con el menosprecio de su familia y por esa razón no puede hacerle caso a la voz de su hermano. David está enfocado en que hay un propósito mayor que tiene que alcanzar. Procesos. Y David, en medio de burlas, a David ya no le hacen nada las burlas. La pregunta es: ¿a ti? Pastor, es que yo escuché que se estaban cuchicheando ahí cosas de mí. No sé cómo. Usted no sabe cómo me duele. Pues ya no te debería de doler. Ya no te debería de doler. Si tú me hablas que Dios ha estado procesando tu vida, lo primero que Dios tuvo que haber trabajado es tu ego, tu orgullo. Y si que alguien hable mal de ti todavía te duele el ego, entonces Dios no ha trabajado con tu ego. Tú tienes a un ungido y todavía siguen hablando mal de él. Su propia familia, sus propios hermanos. Porque la gente pasa por alto la unción que Dios pueda darte. Pero al final de cuentas, no depende de la gente el resultado de lo que Dios haga contigo, sino depende de cómo vas a reaccionar ante las cosas que diga la gente. Ese es el proceso. Y de repente David dice: ¿y qué le van a dar al que venza al gigante? Y dice: bueno, le van a dar una buena lana y le van a dar a la hija del rey. Y dice David: bueno, yo le entro. Todavía ni había visto a la hija, pero dijo: pues yo le entro. Y le entró. Ahora, no termina ahí el proceso de David. Dice la Biblia, tú lo puedes leer en casa porque ya no me da tiempo. Tú lo puedes leer en tu casa. Va David, ahí lo vas a leer en el capítulo 18, 19 por ahí, o 16. Y dice que va David entre el ejército y dice que los mismos del ejército se reían de David. Ahora imagínate, enfrenta el menosprecio de su papá, enfrenta el menosprecio de sus hermanos y ahora enfrenta el menosprecio de todo un ejército. ¿No te habla esto acerca de Jesús? Enfrenta el menosprecio en su casa, con sus hermanos. Enfrenta el menosprecio de los que estaban alrededor de él. Y enfrenta el menosprecio de la gente que cuando está Barrabás frente a ellos le dicen: ¿a quién quiere que liberemos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y toda la gente empieza a decir: liberen a Barrabás. David. Va David así con su morralito y con su túnica ahí con algunas bolitas de borrego todavía pegadas y
y va David caminando entre los escuadrones del ejército y todos dicen, se van cuchicheando entre todos, ese es el que va a enfrentar a Goliat. Ese se ofreció, es voluntario para enfrentar al gigante. Y cuando lo veían decían, no manches, pobrecito. ¿De verdad no se ha visto? De veras, no manches, no. ¿Cómo creer que va a enfrentar? Es como si pusiéramos ahorita a Byron y pusiéramos a Dani a darse un tiro aquí de box. ¿Okay? Entonces ves a Byron y dices, no manches, Dani, ten misericordia de él. ¿No? Sería lo primero que pensaríamos. Es como si pusiéramos a Josué a que me cargue. Entonces, no, pobrecito, se va a quebrar. ¿Sí o no? ¿Verdad? Tú dices, no manches, pastor, eso es una barrabasada. No, eso es una babosada, ¿no? ¿Cómo cree que va a pasar eso? David, imagínate, uno de más de 3 metros, David, 1,50 y algo. Ni la mitad de Goliat. Ni la mitad de Goliat. Pero David va bien seguro, va caminando atrás de la guardia del rey. Ahí va caminando David y todos alrededor de él burlándose de él. Sí, no manches, pobrecito, lo van a hacer puré. Lo van a recoger con espátula y con la punta de la lanza. ¿Ah? Lo va a aplastar el gigante. No va a quedar nada de él. Y todos burlándose. Y luego llega hasta la tienda del rey. Y cuando entra a la tienda del rey, le dice, mi señor, este es el joven que se ofreció para pelear contra el gigante. Y lo ve, imagínate a Saúl sentado, ¿eh? Y voltea a Saúl así. Yo me imagino que Saúl dijo, no estén bromeando. Así, con que tú vas a enfrentar al gigante. Sí, mi señor. Escucha el currículum de David. David no está presumiendo experiencia de guerra. Está presumiendo resultados de cuidar lo que no era suyo. Eso es lo que hace más interesante la historia de David. David está presumiendo resultados de cuidar lo que no era suyo. Yo cuido las ovejas de mi padre. Así empieza su currículum. Yo cuido las ovejas de mi padre. Y cuando un león o un oso se roba una oveja, yo corro tras él. Más de uno aquí correríamos nada más viendo al león o al oso. Pero David lo hace al contrario. David corre tras el león y tras el oso. O sea, el león le tenía miedo a David. Corro tras el león, tras el oso. Lo alcanzo. Y con mis manos. No le dice le clavo una lanza, no le dice peleo con él. Dice con mis manos le abro la quijada y lo mato. Les decía yo la vez pasada, usted no le puede abrir ni siquiera la boca a su perro para darle una pastilla. Imagínese a David abriéndole la boca al león y al oso. Usted batalla para meterle la pastilla al perro. ¿Sabes cuál es el asunto aquí? David está hablando no solamente de cosas que están ocurriendo en su vida. David, al decir lo que está diciendo, está hablando de toda la experiencia que ha tenido con Dios y cómo Dios le ha dado la fuerza para poder lograr lo que él hace. Amén. Ningún proceso en tu vida, y con esto termino. Ayúdame, José. Ningún proceso en tu vida lo vas a poder enfrentar si sigues luchando solo. Tus procesos van a terminar dándote una revolcada, pero bien sabrosa.
el asunto del por qué Dios nos dio un diseño corporativo. ¿Recuerdas a Dios diciendo no es bueno que el hombre esté solo? No se refería nada más para que tuviera esposa. Se refería al diseño corporativo que Dios nos dio. Es decir, al diseño en el cual solos no podemos lograr nada. Siempre vamos a necesitar de alguien más que nos ayude con lo que tenemos que hacer. Siempre. Ese es el diseño de Dios. ¿Cómo compruebas esto? Jesús orando al Padre diciéndole: Padre, te pido que también ellos sean uno. ¿Como quién? Como tú y yo somos uno. Porque nada hago, dijo Jesús en otra ocasión, nada hago por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre, eso mismo hago. ¿Cuál es la razón? El diseño corporativo. Así que Jesús, estando en calidad de hombre, está sujeto a ese diseño corporativo, en el cual no puede trabajar solo. No puede trabajar solo. Si Jesús pudiese hacer las cosas solo, en calidad de hombre, no habría escogido a 12 que continuaran el trabajo. En calidad de Dios, Dios puede hacer lo que Él quiera y lograr lo que Él quiera. Pero Jesús nos enseña que hay un diseño corporativo. El diseño corporativo tiene que ver con que tenemos un diseño para no luchar solos y no pasar solos los procesos. Nadie puede lograrlo si camina solo. Nadie. Esa es la razón del por qué como iglesia siempre les digo: amístate con alguien, porque algún día vas a necesitar un amigo que te levante cuando tú estés de capa caída. Busca a alguien que te impulse. Platica con un amigo. Consíguete a alguien que busque a Dios mucho mejor que tú, para que cuando tú no tengas ganas, ese alguien te diga: amigo, necesitas ponerte las pilas y levantarte. Pero la necedad del hombre siempre nos lleva a estar alejados, a abrazar nuestros pecados ocultos, a ocultar nuestra condición, a creer que nuestros problemas solo son nuestros y nadie tiene que enterarse. Te estás equivocando. Dice Proverbios que el que cava hoyo cae en él. Y cuando tú no buscas ayuda, el hoyo que tú estás cavando es tu propia sepultura. Ponte de pie, por favor.